Muy buenos días, muchísimas gracias por continuar en Sin embargo al aire. Mi nombre es Blanca Juárez y me da mucho gusto recibirles en otro episodio de Usted, Yo y Otros como Yo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que muchas personas trabajadoras en algún momento hemos pasado por ello y se trata de la violencia laboral. Pero fíjense nada más, a pesar de que yo creo que millones de personas lo hemos pasado y que actualmente en estos momentos seguramente muchísima gente está pasando por humillaciones, por diferentes violencias, la Ley Federal del Trabajo no lo especifica. En la Ley Federal del Trabajo no hay una definición específica de qué es la violencia laboral, pero no se preocupen porque a pesar de que no está bien establecida en la Ley Federal del Trabajo, eso no significa que no podamos denunciarla y que no se pueda sancionar, que no podamos también recibir, por ejemplo, ser reinstalados en el puesto o cambiar de trabajo o que en algún momento, por ejemplo, se les pueda dar una indemnización por lo que han padecido. De esto vamos a hablar el día de hoy. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para seguir hablando de este tema. Pues les comienzo a leer acá en los comentarios que nos vayan a dejar en este programa en vivo. Muchísimas gracias. Saludos, Luis Fonseca. Y pues bueno, esto, les decía que la violencia laboral no está bien definida en la Ley Federal del Trabajo, que es la que pues rige, la que protege nuestros derechos en el ámbito laboral para las personas que laboran en las empresas o que trabajan por cuenta propia. Hay que recordar aquí que tenemos dos leyes laborales, una para las personas que trabajan en iniciativa privada o por cuenta propia, como les decía, y otra para quienes trabajan al servicio del Estado. Esa es otra ley, la Ley de Trabajadores al servicio del Estado, y tiene otros derechos, otras especificaciones, y pues a quienes abarca más, que son la mayoría de personas trabajadoras, pues es la Ley Federal del Trabajo, y no dice específicamente qué es. Sin embargo, sí podemos hasta ahora, y conforme lo han podido utilizar los abogados y las abogadas cuando están en defensa de los derechos de las personas trabajadoras, pues es que se trata de aquellas acciones o incluso las omisiones, por ejemplo, cuando les quitan materia de trabajo, pues eso podría ser una omisión, cuando no les dan alguna indicación con alguna intención específica, ¿no? Por supuesto, la violencia verbal, cuando hay gritos, que no lo tenemos que normalizar para nada, cuando hay humillaciones, ¿no? Estos gritoneos enfrente de las demás personas con la idea justamente de apocar a las personas, de hacer saber el poder de quien está pues gritando en ese momento, la violencia económica que puede ser o patrimonial, cuando les están pagando un salario menor al que corresponde, cuando no les están asegurando, no les han inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, o que los han apuntado con un salario menor al que realmente les pagan, o la violencia sexual, que pueden ser estos acosos, estos hostigamientos. Y hablando de eso, de acoso y hostigamiento, esto se define porque el acoso es cuando la violencia viene de parte de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, digamos, del mismo rango, ¿no? Y cuando es hostigamiento es cuando lo ejerce alguien que tiene más poder, que puede ser el jefe, la jefa, el gerente, el propio dueño quizá de eso. Y miren, te voy a pasar Pau Soto, que es quien está en los controles el día de hoy. Muchas gracias, Pau. Te voy a pasar un enlace que es la Ley General
de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Porque miren, si en la Ley Federal del Trabajo, les decía, no está bien especificado que es violencia laboral, pero pues para el caso de, en esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, sí se habla de dos específicamente, en la página 5 específicamente, hay una parte en la que, en el numeral número 4, que habla de la violencia económica. Y justamente, muchísimas gracias, Pau Soto, nos está poniendo, y dice que la violencia económica es toda acción o omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima y que se puede manifestar, por ejemplo, en la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Es decir, que esto que sigue ocurriendo, que por el mismo trabajo que están realizando una mujer y que está realizando un hombre, muchas veces a las mujeres les pagan menos. Entonces, en esta ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ahí sí se especifica que esto es violencia económica y es en el ámbito, pues esto ocurre obviamente en el ámbito laboral. Y si bajamos más de esa página, estamos, déjame ver, ahorita te digo, Pau, que es el capítulo número 2. Está en la página 7, al final de la página 7. Es un capítulo que no tiene mucho, que se incluyó en 2018 y ahí específicamente nos habla de la violencia laboral y la violencia docente. En ese artículo 10, de nuevo, como les comentaba, para la Ley Federal del Trabajo no se ha especificado, pero aquí en esta ley sí, pues principalmente mujeres, legisladoras feministas, se dieron a la tarea de poner que la violencia laboral y docente se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo. Señala ahí que puede ser un abuso de poder que daña la autoestima, a la salud, a la integridad y la libertad y seguridad de las víctimas. Y en el artículo 11 dice que violencia laboral es la negativa ilegal, por ejemplo, a contratar a una víctima o condición por sus condiciones, por ejemplo, que puede ser el embarazo, que es una de las razones por las cuales a las mujeres les siguen negando el empleo. También cuando las amenazas, la intimidación, las humillaciones, y señala que estas conductas están referidas en la Ley Federal del Trabajo, pero como les decía, no está bien especificado. Abajo pues habla del hostigamiento sexual, del acoso sexual, pero en la Ley Federal del Trabajo por ahora no está bien especificado. Sin embargo, como les decía, esto no significa que si ustedes están padeciendo, si conocen a alguien que está padeciendo algún tipo de violencia en el trabajo, no puedan hacer algo. Entrevistamos a Mariana Jiménez. Ella es abogada laboralista y además es activista por los derechos de las personas trabajadoras. Tiene además una cuenta en redes sociales donde se hace llamar Tu Laboralista de Confianza, por si la quieren buscar en redes sociales, porque produce mucho contenido para explicarnos diferentes derechos que tenemos como personas trabajadoras. Pues a ella la entrevistamos y primero vamos a comenzar con esto de lo que nos habló sobre pues la discriminación, por ejemplo, porque, a ver, quizá justo como lo acabamos de ver, en el caso de las mujeres, hemos podido, a base pues de luchas organizadas, de señalar muchas violencias que se cometen en el trabajo por la condición de género, por la condición de mujer. Pero no es la única razón por la que en los centros de trabajo hay violencia. Puede ser que violenten a las personas empobrecidas, es decir, por la clase social. Esto sucede mucho, a la gente pobre siempre la quieren hacer menos, y eso también sucede dentro de los de los centros laborales.
y pues no hay más que recordar también este caso de Carlos Gurrola, este trabajador de Coahuila que había sufrido móvil laboral, como le han llamado, es decir, acoso laboral, acoso por parte de sus compañeros, que terminó en su muerte después de que, pues al parecer, le colocaron elementos tóxicos en la bebida a este señor como una broma, ¿no? Puede ser que haya violencia quizá porque eres una persona indígena y de ahí vengan apodos, ya saben, supuestos juegos, pero que en realidad siempre te están o sobajando o tratan de violentarte de esa manera. Puede ser por tu preferencia sexual, puede ser porque tienes una discapacidad también. Hay muchísimas razones y de esto nos habla primeramente Mariana Jiménez. Vamos a escuchar lo que dijo y regresamos enseguida. Creo que en el espacio de trabajo una persona puede ser discriminada y lamentablemente, o sea, desde el proceso de una entrevista de trabajo, la propia contratación, la estancia y hasta justo el hecho de quién sale o quién se queda, o sea, un despido justificado o injustificado, en muchas ocasiones también está atravesado por estas situaciones de violencia, ¿no? La propia integración a los espacios de trabajo, quién recibe o no un ascenso, quién recibe o no un cliente, un caso, un lo que sea más importante. En muchas ocasiones, reitero, todo esto está atravesado por estas condiciones, ¿no? Que si bien es cierto que en México, al menos en la ley, se ha tratado de igualar las condiciones entre mujeres y hombres, también es cierto que, como lo comentas tú, muchas otras condiciones del ser humano se han relegado o no, aún no se le ha tomado la importancia, ¿no? Justo como lo es la LGBT-fobia, la gordofobia, o sea, como todas estas partes, justo la situación de clase, etcétera, aún en la ley como tal, si bien creo que la ley es bastante amplia en decir, no puedes sufrir discriminación por nada, ¿no? Nuestra propia constitución nos hace un listado breve de por qué no nos pueden discriminar justo por nuestro origen étnico, por nuestra nacionalidad, por bla, bla, bla. Pero también es cierto que, como tal, y digo, también no considero que sea completamente necesario que en la Ley Federal de Trabajo se diga, no te pueden discriminar por todo esto, porque técnicamente ya lo dice la Constitución, pero también es cierto que justo como que se ha hecho mucho énfasis solo en ciertos grupos y se ha dejado de lado a otros, y reitero, no porque unos valgan más que otros, sino que siento que nuestro Estado mexicano no ha hecho lo suficiente por garantizar que todas las personas tengan condiciones dignas, ¿no? Si inclusive una persona blanca privilegiada en muchas ocasiones sufre de violencia laboral, ¿qué le queda justo a una persona que es una persona de color, que es de clase media baja, que es de origen, o sea, como que hay muchas otras cosas que nos atraviesan y reitero, o sea, si en muchas ocasiones personas con cierto estatus o con cierta estatus social, me refiero, sufren violencias laborales, sufren despidos, sufren acoso, bla, bla, bla. Reitero, en muchas ocasiones las personas que tienen otras condiciones o que tienen o que son pertenecientes a un mayor número de grupos vulnerables, evidentemente sufren mayor violencia y como lo comentas tú, en muchas ocasiones las personas eligen no decir nada porque va de compromisos su trabajo, ¿no? Un salario, o sea, el poder garantizar su día a día, porque también en muchas ocasiones el pertenecer a ciertos grupos vulnerables les causa que no puedan obtener un trabajo de manera tan fácil como otras personas, ¿no? Entonces eso también es, reitero, justo en el tema de la contratación, ¿por qué no te ves de cierta forma? ¿Por qué no eres una persona blanca? ¿Por qué no eres una persona flaca? Etcétera. Es más difícil conseguir un empleo. Entonces, reitero, en muchas ocasiones dices, no, pues ya me quedo aquí porque es lo que conseguí, no estoy tan mal, podría estar peor, etcétera. Entonces, también en muchas ocasiones eso afecta. Muchos saludos a Mauricio Pérez González, que ya está por acá, a Hilda Olín, a Ingrid Arriola, hasta Guatemala, hermosa, quiero volver. Y pues ya escuchaban a Mariana Jiménez y como les decía, no está en la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, sí se puede catalogar la violencia laboral y ella nos explica también de qué manera la podemos definir, cómo podríamos a lo mejor identificarla. Vamos a escuchar ahora esta parte de la entrevista y volvemos. Pues sí, justo como lo comentas tú, o sea, no hay un término de violencia laboral como tal en la Ley Federal del Trabajo. Si bien tenemos otras leyes que pueden ya como determinar un poco más concretamente qué consideran dentro de ese mismo ordenamiento jurídico que es la violencia, es cierto que estas leyes no siempre aplican al contexto laboral o no siempre aplican a las personas que están viviendo violencia en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, tenemos estas leyes que justo nos hablan de
el derecho a una vida libre de violencia para mujeres, pero justo es muy específica con respecto a estos temas de género, a la violencia sexual, violencia psicológica que experimentamos las mujeres por ser mujeres dentro de distintos ámbitos de nuestras vidas. Pero, por ejemplo, también hay otro tipo de violencia que se vive en los centros de trabajo que no necesariamente tiene que ver con el género, ¿no? También justo este caso que apenas se hizo muy, muy conocido de la persona que sufría mobbing laboral, que era un hombre, que era por otras circunstancias. Entonces, reitero, como comento, hay distintas leyes que ya lo abarcan, pero considero que no estos conceptos de violencia laboral siempre van a aplicar al contexto laboral o a situaciones específicas del trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo observo que la violencia laboral es justo como esta acción u omisión, porque claro que puede ser hacer o dejar de hacer dentro del trabajo a una persona alguna situación que le cause un daño psicológico, que le cause un daño físico, le cause un daño sexual o inclusive patrimonial. Y evidentemente esta violencia puede ser ejercida tanto por jefes jerárquicos, es decir, de manera vertical, pero también por compañeros y compañeras de trabajo, es decir, de manera horizontal. Y pues evidentemente esta violencia tiene distintas aristas porque dentro del contexto del trabajo es muy complejo, o sea, justo puede ser desde un tema de no pagarte tu salario, de no darte de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con un salario real o inclusive no darte de alta, eso inclusive yo lo podría considerar como un tipo de violencia porque es una violencia patrimonial. También justo puede ser esta cuestión de humillarte, gritarte, hacerte menos frente a tus compañeros o justo este bullying que hay entre propios compañeros, compañeras a veces, estas agresiones sexuales que lamentablemente suceden al interior de los centros de trabajo. Entonces, reitero, o sea, son como todo este cúmulo de situaciones que ponen en peligro a una persona al interior de su espacio de trabajo. Muchas gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias a Cuenta Google, que pone aquí un comentario. Nos dice que la Ley Federal del Trabajo contempla el acoso y el hostigamiento laboral. El tema es, en el artículo 3º bis de esa ley, señala que hostigamiento es el ejercicio del poder en una relación subordinada y que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Y luego dice el siguiente, o sea, ya nos definió qué es el hostigamiento, es decir, como les decía, de personas que son jefes o jefas, y luego, la siguiente definición nos habla de acoso sexual. Y no todos los acosos, como por ejemplo en el caso de Carlos nuevamente, de lo que algunas personas estén padeciendo, no es acoso sexual en el trabajo, puede ser acoso laboral, pero justamente esa definición, o la violencia laboral económica, la psicológica, por ejemplo, no las tiene definidas y, como les decía, se pasa de hostigamiento a luego acoso sexual. Entonces, pero hay una reforma y ahorita vamos platicando de eso. Hay una iniciativa de reforma que ya avanzó en comisiones del Senado para que ahora sí quede bien específico cómo tendríamos que observarla. Y también nos habla de la norma 035. Efectivamente es una norma que tardó mucho tiempo en que se pudiera ya consensuar. Es una norma oficial que tienen que ver y que tienen que cumplir todos los centros laborales y que habla de la violencia laboral. La idea de esta norma es que se prevenga muchísimos episodios en el centro laboral. Incluso nos habla de que las personas empleadoras tienen que hacerle unas pruebas a las personas trabajadoras, porque puede ser incluso que el estrés, la violencia que viven fuera del trabajo les esté afectando. También está el convenio número 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que México finalmente ya firmó, que ya está, se tendría que estar ahora reformando la ley para acatar lo que dice ese convenio, que es muy importante porque también habla de la violencia laboral en diferentes ámbitos y qué es lo que se tendría que hacer para prevenir, para sancionar, para remediar, porque además, el tomar medidas punitivas no resuelve en realidad nada. Hay que remediar esas situaciones. Pero bueno, ahora vamos con que, digamos, establecimos medianamente qué es la violencia laboral, de qué manera puede ejercerse, qué podemos comenzar a hacer para
ahora sí defendernos. Algo de lo que nos habla Mariana Jiménez, de ella abogada laboralista, es que comencemos siempre a guardar pruebas y que lo hagamos, vivamos violencia laboral o no. Vamos a escuchar lo que nos dice y regresamos enseguida. No solamente para cuestiones de violencia, les recomiendo a las personas trabajadoras que tengan un expediente laboral propio, o sea, que no justamente dependan al 100% de que la empresa tenga un expediente para que en un juicio pidamos una inspección, o sea, que también las personas pues se den ese momento de decir, ok, tengo copia de mi contrato, lo voy a guardar, todos mis recibos de nómina los voy a guardar, o sea, tener todo ese expediente y dentro de ese mismo expediente guardar todas aquellas comunicaciones que puedan existir con las personas violentadoras, es decir, justo mensajes de texto, correos electrónicos, también, y esto es un poco complicado porque es ahí como la situación que hace difícil comprobar, entre comillas, una violencia, que en muchas ocasiones ocurre en lo privado, ¿no? O sea, no te voy a avisar, oye, Blanca, vente a la oficina porque te voy a gritonear, ¿no? O no se avisa que va a suceder ese tipo de situaciones. Entonces, en muchas ocasiones a las personas las agarra desprevenida el encontrarse frente a una situación de violencia, ¿no? Y todavía más en una situación de violencia a veces no reaccionas de una manera que otras personas podrían calificar como de lógica, ¿no? De que es que ¿por qué no grabaste? Es que ¿por qué no dijiste? Es que ¿por qué no le...? A veces justo cuando sucede una situación de violencia te congelas, no sabes cómo reaccionar, ¿no? Pero justo para tratar como de decir, ok, si sufres este tipo de violencia, o sea, si de pronto te llama a la oficina y te empiezan a gritonear o te empiezan a humillar enfrente de todo el mundo, mi recomendación es empieza a grabar, ya sea audio, video, o sea, una situación que tampoco te pongan todavía más riesgo del que a lo mejor ya puedas estar, de manera discreta, que grabes el audio de todo lo que está sucediendo, justo para que, ok, ya tengo una evidencia de que me gritoneó. Y sobre todo cuando son situaciones que ya es más recurrente, o sea, que tú ya sabes que tu jefe te va a decir, que tu compañero te va a hacer, o sea, sobre todo cuando es una violencia más recurrente, que ya sabes inclusive que esa agresión podría venir en algún momento, que justo tú te digas, ok, ya sé que va a venir mi jefe, ya sé que a lo mejor se pone así y así, que me va a decir ta, 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 pues grabarlo. O sea, justo yo ya sé que más o menos en estas situaciones, cuando usualmente me agrede o sufro algún tipo de violencia, grabar. Que reitero, de todas formas, si en algún momento nos agarra desprevenido o desprevenida, si podemos grabar es lo ideal, pero reitero, si no, también dentro de un juicio laboral, o sea, podemos narrar qué es lo que sucedió, ¿no? O sea, ok, yo viví esta violencia y justo por el contexto de la violencia me es difícil probar este tipo de situaciones, ¿no? Pero en muchas ocasiones también se llama a testigos, también justamente se revisa el historial de la empresa en el sentido de si tenemos, por ejemplo, las NOMs que son obligatorias, como por ejemplo la 035, o sea, si hay como algún tipo de protocolo, o sea, como ese tipo de nociones también nos dan una idea con respecto a cómo funciona al interior del espacio de trabajo, pues el respeto o no a los derechos laborales y a la dignidad humana de las personas trabajadoras. Antes de pasar a los comentarios que nos están dejando y que les agradezco muchísimo, quisiera nada más precisarles en esto último que nos decía Mariana Jiménez sobre grabar las conversaciones, porque yo le preguntaba justo muchas de las ideas que tenemos sobre estas grabaciones es que puedan ser ilegales. Y cuando nos está inmiscuyendo a nosotras, no es ilegal. Tampoco me decía, tampoco es necesario que se diga, ok, voy a comenzar a grabar. Ustedes pueden hacerlo. Ella lo que recomendaba es que mientras no les ponga también en un mayor riesgo, pero pueden hacer estas grabaciones y se pueden presentar como prueba ante un eventual juicio. Solo si deben cuidar muy bien que siempre, o sea, que estén bien guardados, que no tengan ninguna alteración esa grabación, es decir, no lo vayan a editar después, porque entonces no serviría como un medio de prueba. Y pues ahora quisiera pasar algunos comentarios rapidísimo y decirles que de verdad lamento muchísimo leer esto, creo que es doloroso. Gracias María Elena Guadarrama, porque seguramente es muy complicado ya lo que están viviendo y además comentarlo acá en un lugar público. Nos dice ella, te escucho y la verdad ya no puedo callar, mi esposo tuvo un derrame cerebral hace 8 días, tiene 1 año sufriendo violencia por parte de su superior, tenía depresión, ya no quería ir a trabajar y ahora como el derrame no fue en el trabajo, le van a reducir su salario. Yo le escribí a esta abogada, dice mi esposo fue a Capital Humano de la empresa y no hicieron nada. Y por desgracia él estaba...
encuentro acá su otro mensaje, creo que ese es el último que escribió. Sí, desafortunadamente, las áreas de recursos humanos, en el caso de que haya en algunas empresas, en la mayoría de las empresas, pues no han sido creadas por muchas de estas organizaciones para pues realmente tratar a los recursos humanos, a las personas, sino pues para que se dediquen a despedir a las personas. Nos dice también acá Ivonne Boyer que ella también ha padecido violencia laboral en la SEP. Nos hablaban también aquí Lilian K. de que muchas veces dice los mismos jefes alborotan a todos para que hostiguen a una persona en el trabajo. Sí, esto es parte de muchas de las técnicas que utilizan algunas personas violentas, el poner al resto en contra. Dice, cuenta Google que se acerque a la Profedet, quien está sufriendo violencia laboral, de preferencia con las evidencias que tenga. Efectivamente, esa es una de las formas para comenzar pues una vez, como ya nos platicó, ya nos asesoró Mariana Jiménez sobre cómo ir recabando las pruebas, pues bueno, ahora qué hacemos con ellas, cómo denunciamos, qué es lo que podemos hacer. Vamos antes de ir justamente a esa parte en la que nos dice, quisiera que antes de eso también habláramos de las personas que están trabajando de manera subcontratada, que de nuevo, desafortunadamente, regresando a este ejemplo de Carlos Gurrola en Coahuila, él trabajaba, fue contratado para una empresa de limpieza que le prestaba servicios a esa empresa a esta tienda de autoservicio, H-E-B, y entonces, pero quien estaba acosándolo eran compañeros, si bien por parte también de la misma empresa a la que él pertenecía, también de la tienda. Entonces, hay muchísimas otras personas que también, si no trabajan en limpieza, a lo mejor trabajan en temas de contaduría o algo, pero están trabajando en un mismo centro laboral y en ese centro laboral a lo mejor la figura patronal es otra. Ellos están contratados para otra empresa y eso podría parecer que entonces dificulta todo, pero no. La empresa que está contratando esos servicios y por lo tanto está usando la fuerza de trabajo de esas personas, tiene que hacerse responsable y de eso es lo que nos va a platicar ahora Mariana Jiménez. Regresamos después de esta explicación que nos da. Eso también es una creencia falsa, o sea, que por el hecho de ser una persona subcontratada, la empresa o el espacio físico en el que estás trabajando no es responsable de ti por nada, o sea, es como que no solo es responsabilidad de la empresa contratante y estás aquí brindando un servicio. O sea, la empresa que te tiene en sus instalaciones también es responsable de ti como persona trabajadora y si sobre todo si ya existían estos reportes o ya sabía la empresa, o sea, H-E-B, que había esta violencia en contra de la persona trabajadora, era su responsabilidad verificar qué estaba sucediendo, tomar acciones, prevenir que esta situación escalara. Entonces, esto sí es lamentable, o sea, que la empresa inclusive se quiera lavar las manos diciendo, no, es que era una subcontratación, entonces no era nuestra responsabilidad o nosotros no teníamos nada que ver. Eso no es cierto, o sea, reitero, al subcontratar personal, ellos son responsables solidarios de la persona trabajadora que está en sus instalaciones y también tienen justamente, sobre todo hablando de este tipo de situaciones de violencia laboral, tienen que tomar cartas en el asunto para prevenir, sancionar y evitar que se repitan este tipo de situaciones. Entonces, aunque sea subcontratado o no subcontratado, no importa el tipo de contratación, la empresa con la que estás trabajando, lugar físico, es responsable de tu bienestar y de salvaguardar tus derechos. Ahí está lo que señala pues Mariana Jiménez. Esto también que nos dice está en la Ley Federal del Trabajo. Cuando se hizo una nueva reforma sobre la subcontratación, se incluyó esa figura de las empresas que tienen que ser responsables del personal, aunque no sean directamente ellas las que están contratando a esas personas. Y ahora sí, vamos a
hablar ahora de qué es lo que se puede hacer. Ya sabemos que tenemos derechos, que a pesar de que la Ley Federal del Trabajo no lo especifica, eso no impide que se pueda denunciar y que se pueda sancionar, detener y también pues tener en dado caso una indemnización. Pero hacia dónde vamos, hacia dónde podemos denunciar. Vamos ahora con esta parte de la entrevista y regresamos enseguida. El primer paso casi siempre es acudir a RH, pero justo en estas situaciones cuando o no existe RH o RH no ha ayudado, o sea, como que inclusive RH a veces es cómplice en esta violencia, justo cuando ya no es una opción una situación de solución al interior del espacio de trabajo, ahí hay dos recomendaciones o dos situaciones que se pueden hacer. Si realmente la persona trabajadora no tiene la energía, no quiere, o sea, como que ellos personalmente no quieren llevar un procedimiento, lo que se puede hacer es una denuncia ante la Secretaría del Trabajo, ya sea federal o local, dependiendo a qué se dediquen las personas trabajadoras, justo para que le realicen una inspección al espacio de trabajo. Estas inspecciones, digo, no es una institución perfecta ni una herramienta perfecta, pero por lo menos justo acuden a los centros de trabajo a revisar qué es lo que está pasando, si existe en efecto algún tipo de violación a la ley federal del trabajo, a veces es en entrevistas. Entonces es una herramienta en la cual a lo mejor no vas a llevar todo un proceso jurídico en contra de una empresa, pero por lo menos la Secretaría del Trabajo va a ir a revisarlos, va a ir a ver qué es lo que está pasando para que haya estos cambios o modificaciones, por lo menos de que haya contratos, que haya reglamentos, que haya protocolo, que haya bla, 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 en acompañamiento con la Secretaría del Trabajo, ¿no? Y la segunda opción, bueno, disculpa, antes de pasar a la segunda opción, esta primera que es la de denuncia, no necesariamente tiene que ser que sepan que fue Mariana Jiménez, o sea, tú puedes pedir que sea anónima, que de todas formas los inspectores del trabajo no llegan y, ay, ¿qué crees? Mariana Jiménez te denunció, sino que tú puedes mandar tu correo electrónico y decirme, no voy a comentar mi nombre, quiero que esto sea anónimo, es en tal dirección, esto es lo que está pasando. Lo que sí obviamente es muy importante es que coloquen la dirección del espacio de trabajo donde están ocurriendo estas violaciones, porque si no, pues dónde va a llegar la Secretaría del Trabajo, ¿no? Y ahora sí, la segunda opción, que justo es pues iniciar un procedimiento personal en contra de la empresa. Aquí, como hablamos de violencia laboral, se puede exceptuar la parte de la conciliación. Sin embargo, si tú como persona trabajadora dices, yo no me quiero chutar un juicio de inicio, o sea, quiero ver si puedo solucionar algo a lo mejor en conciliación, ya sea que te despidan injustificadamente y quieres justo como recibir una cantidad o quieres negociar justamente como alguna situación que sea a raíz de la violencia laboral, puedes acudir al centro de trabajo. Reitero, no es obligatorio. Tú como persona trabajadora que sufrió violencia puedes decidir si acudes o no acudes al centro de conciliación. Y si decides acudir al centro de conciliación, la propia ley nos dice que sí es muy importante que en estas situaciones de conciliación no se te revictimice, es decir, que no te sienten con tu persona violentadora. O sea, a lo mejor si tu violentador era tu jefe, la empresa no puede mandar al jefe a negociar contigo al centro de conciliación, tienen que mandar a otra persona, ya sea la representante de recursos humanos, al abogado o abogada, etcétera, otra persona que no sea quien te agredió para esta negociación. Reitero, en caso de que no se logre una negociación o que decidas no acudir al centro de conciliación y saltarte este paso, entonces ya sería justamente un proceso de demanda. Y aquí pues va a depender evidentemente de la situación en particular, qué es lo que vas a demandar, pero justamente pues sería llevar el proceso ordinario del trabajo en contra de la empresa o de la persona patrona dentro del espacio de trabajo del que sufriste violencia. Que también es importante mencionarles que esto, que además es una herramienta que creo que apenas ahorita ya en estos últimos tiempos está retomando la fuerza que tenía porque no estaba siendo utilizada, que es la rescisión del trabajo. O sea, si tú sufres violencia laboral, te puedes rescindir de tu relación laboral y justo puedes hacer como este tema de demandar la rescisión laboral, etcétera, que básicamente a lo que se refiere la rescisión laboral es como si tú estuvieras despidiendo a tu patrón. Es decir, cuando un patrón te despide justificadamente, en realidad jurídicamente se llama una rescisión laboral sin responsabilidad para el patrón. Y digamos que existe la misma figura, pero al revés, es decir, para la persona trabajadora. Entonces, si tú sufres una violencia que ya tienes tú documentada, que ya denunciaste a RH, que tienes correos, que tienes bla, 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 tú puedes decir, me rescindo de la relación de trabajo porque estoy sufriendo esta violencia, no voy a permitir esto y te toca el pago como si te estuvieran despidiendo, ¿no? Entonces, reitero, también esto es importante que las personas trabajadoras lo conozcan, porque muchas veces en nuestro argot normal de la vida coloquial solo conocemos que o puedo renunciar o me pueden despedir y no hay de otra, ¿no? Entonces, justo también que sepan que no solamente se tienen que esperar a que los despidan o a renunciar hasta que ya no puedan otro día más estar en ese centro de trabajo, sino que pueden elegir rescindirse de la relación de trabajo y pues obviamente llevar el procedimiento, pero pues reitero, o sea, es una posibilidad no seguir en el centro de trabajo
salirte por tu propia voluntad, pero sin renunciar, o sea, justamente obteniendo una liquidación que te correspondería por vivir esta violencia. Y pues evidentemente, y se los comento porque hasta me ha tocado centros de trabajo en los cuales he rescindido personas y nos han dicho, la rescisión no existe. Entonces, para que sepan que sí existe, o sea, que inclusive si les dicen eso, o sea, pueden llevar todo un proceso jurídico en el cual la ley les respalda en ese sentido de que por sufrir violencia se pueden rescindir. Pues ahí está, si pueden, despidan a esos jefes, a esas jefas abusivas. Muchísimas gracias a quienes nos escriben. Selene Ruiz nos dice que pues ella ha vivido como maestra de educación primaria maltrato de autoridades y de compañeros. También Lilian K. Vivió hostigamiento, burlas, violencia psicológica y pues dice que esto continúa. Ahora sus hijos cuidan de ella. Nos narra esta historia. También dice que ella fue a conciliación. Yvonne Boyer dice que en despido injustificado se puede pedir la reinstalación. Efectivamente, eso es una opción. Cada persona lo puede pues elegir si esa sería la mejor opción, quizás sobre todo para las personas que quizás están a punto a lo mejor de jubilarse, esa sería una opción. Si quieren ser reinstaladas en ese puesto por alguna otra o algún otro motivo, o prefieren que les paguen lo que les corresponde. Y este tip que nos dice Mariana Jiménez, muy importante, la rescisión del contrato desde las personas trabajadoras. Cuando son este tipo de violencias, si se rescinde el contrato, la empresa está obligada a pagarles con todos sus derechos, no como si fuera el caso de una renuncia. Y nos habla de esto, de que se puede pedir una inspección laboral, ya sea la Secretaría del Trabajo, generalmente es la Secretaría del Trabajo local, si ya están trabajando en algunos sectores como pues a lo mejor minas o temas energéticos, eso lo ve la Secretaría del Trabajo Federal o en el ámbito automotriz, por ejemplo, y pueden pedir una pues inspección que se haga, y lo pueden pedir de manera anónima. Pueden acudir al centro de conciliación. Y también aquí hay que recordar, creo que seguimos teniendo mucho en la mente las juntas de conciliación y arbitraje, y hay que recordar que a partir de 2019 esas juntas se van a ir desapareciendo. Ahorita siguen analizando y siguen pues desahogando todos los miles de juicios que les han quedado pendientes, pero nada más están trabajando esos, los que llegaron antes de 2019. Los nuevos asuntos, los nuevos conflictos que se quieran resolver a partir de esa fecha se tienen que presentar en un centro de conciliación. Y esto también que les decía Mariana Jiménez es muy importante. No vayan a permitir, sobre todo si están hablando de violencia laboral, que en esa misma audiencia pues sienten a la persona que les violentó. No tienen por qué vivir esa revictimización. Y también, si no quieren ir a conciliación, otra manera es que vayan directamente a un juicio laboral. Esto es lo que nos dice ella. Y pues, como les decía, hay una iniciativa que ya pasó en la Comisión del Trabajo en el Senado. Es una iniciativa que pretende modificar la Ley Federal del Trabajo para que ahora sí se establezca bien qué es violencia laboral, lo que diría también, o sea, incluiría violencia económica, violencia física, violencia patrimonial, violencia sexual, violencia psicológica también. Y es muy importante, nos los va a decir más adelante Mariana Jiménez, pues que estemos muy pendientes de esta reforma. Y algo que les he comentado en otro momento, creo que por eso es importante la organización laboral, que los movimientos laborales colectivos, porque
cuando una sola persona intenta defenderse frente a una violencia de una empresa o de quien pues tiene el poder de despedirte o no, pues difícilmente podremos lograr algo. Se puede hacer, por supuesto que sí se puede hacer y hay que luchar por ello, pero es mucho mejor cuando lo hacemos de manera colectiva y volver a esa organización. Los sindicatos pasaron también por este momento del que todavía, desafortunadamente, son de esas organizaciones que todavía no han despertado del todo de este largo periodo neoliberal en el que pues se crearon sindicatos blancos o los que ya estaban, estas grandes centrales laborales, pues se alinearon a los poderes en turno y dejaron de luchar verdaderamente por garantizar los derechos que ya se habían conquistado y por seguir la progresividad de los derechos, es decir, seguir ganando derechos, porque falta muchísimo, muchísimo, como lo vemos en este caso. Pues miren, hay una ley federal del trabajo que no establece qué es la violencia laboral. Así que pues terminamos con esta parte de la entrevista en la que Mariana Jiménez nos habla un poco de esta reforma y de lo que ella opina, también de lo que incluye, y pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí dejando sus mensajes, su me gusta. Yo les veo más tarde con mi compañera Romina Gándara en A las 2, y aquí en Usted, Yo y Otros como Yo nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Sí he tenido oportunidad de revisarla y si bien me parece que justo es algo que se necesita en la ley, o sea, porque justo la Ley Federal del Trabajo es muy ambigua en muchos de estos ámbitos que son nuevos, o sea, que son de nueva añadiduría a la ley, también considero que sí es muy importante que tengamos cuidado con respecto a qué consideramos la violencia, o sea, no dejar cosas que sí son violencia fuera, justo porque hay muchas situaciones que ya tenemos normalizadas, ¿no? De que, ay, pues gritarte tantito, pues no es violencia, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, yo sí considero que es importante que las personas trabajadoras estén involucradas en el proceso de creación de modificaciones para la Ley Federal del Trabajo, como por ejemplo, como fue el proceso de la ley de personas repartidoras. Ahí justo los colectivos de repartidores estuvieron involucrados y a mí sí me parecería importante que de manera general las personas trabajadoras estuvieran involucradas en la creación de estas leyes o modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Cosa que no sucede, usualmente son las personas legisladoras y se acabó, pero reitero, en raras ocasiones las personas legisladoras realmente experimentan con condiciones de trabajo comunes, o sea, sí hay algunas personas, pero realmente la mayoría no han experimentado tener que tener un trabajo normal de oficina o trabajar en un restaurante, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a mí sí me parecería importante que se abrieran, inclusive como con los foros que les encanta en las 40 horas, que abrieran un foro para decir, ok, si esto que vemos en la reforma nos parece correcto, que hay que cambiar, que hay que modificar, que hay que mover, y que no sea una ley que solamente se apruebe por, reitero, por votos dentro del Congreso y que sea una medallita más que se cuelga algún partido político, sino que sea, reitero, un ejercicio en el que las personas trabajadoras puedan decir, esto que viene aquí en la ley, a lo mejor y sí está bien en la ley, pero en la vida real se experimenta así y así y así, y considero que debería estar redactado de esta otra forma para que sí nos pueda proteger de manera real a las personas trabajadoras. Porque también es una realidad que a veces se hacen modificaciones a ley o reformas, se añaden cosas, y luego ya a la hora de la hora realmente no protegen tanto como en el discurso se dice que protegen. Entonces, reitero, nada más a mí creo que me parecería importante que existieran como estos ejercicios de involucrar a las personas trabajadoras en este tipo de modificaciones tan relevantes, además que son de violencia, que afectan a todas las personas trabajadoras, pues para que realmente vea reflejada la realidad de la violencia laboral en la ley y que realmente sea útil esta reforma para el día a día de los juicios laborales y obtener justicia para personas trabajadoras.